Ya la escuchamos a ella y le damos la bienvenida y el saludo a nuestra querida compañera Kamala Marambio, vía teléfono. Kamala, ¿cómo estás? La responsable de la columna antirracista en este programa. Kamala, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Qué bueno escucharte en vivo y en directo, porque Kamala nos envía sus columnas, pero siempre las hace ya en enlatados, ya vienen enlatados, difundidos, y ahora estamos vía directo. Sí, sí, estamos en vivo, a vivo, directamente. Y para seguir hablando de antirracismo, mientras hoy preparábamos con Kamala la columna, decíamos la importancia de hablar qué es lo que existe desde los estados sobre legislación, ¿no? Legislación y racismo. A mí me hacían consulta en estos días, puntualmente a raíz de lo que sucedió de la Argentina, que llevó adelante actos racistas y discriminación en Brasil, y que fue detenida, estuvo presa, de hecho falta Totalmente. todavía su condena, ha quedado en libertad, ha pagado una fianza, digo, ya ha quedado en libertad, pero todavía falta esa condena. En Brasil hay una legislación que es punitiva y que con denuncia tiene prisión. Entonces me preguntaban qué legislación había respecto de eso. Y la legislación existe, hablábamos con Kamala, hay legislación antirracista en los países, la diferencia Sí. está en cómo se aplica eso. Así que en el día de hoy les queremos comentar algo de eso. ¿Querés arrancar vos, Cami? Dale, sí. Bueno, la situación gatillante fue Agostina Páez, que es una abogada argentina de Ujú. 29 años. Se encontraba de vacaciones en Brasil, como dijiste, Zule, cuando a raíz de una tensa discusión entre los camareros y Agostina, por un error en la boleta de consumo, la abogada no vio mejor opción que hacer gestos y sonidos que imitaban a un mono, además de insultarlos racistamente, ¿no? Ujú. Desde ese momento, de acuerdo a la legislación antirracista en Brasil, la cual es severa y constitucional, clasificando el racismo como un delito imprescriptible y sin fianza, por un lado, la ley número 7716/1989 tipifica conductas discriminatorias. Y por el otro lado, la reforma del 2023, es decir, la ley número 14.532, equipara la injuria racial al racismo, estableciendo penas de 2 a 5 años de prisión. La Constitución brasileña prohíbe toda discriminación por raza, color o etnia, reforzando la protección a grupos históricamente vulnerables. Esto es, a grandes rasgos, las penas frente a actos racistas o discriminatorios de parte de Brasil, y es lo que Agostina Páez se tiene que hacer responsable en este caso, que fue el gatillante de la noticia, para ver las legislaciones antirracistas que existen en Chile, Argentina y Brasil, ¿no? Ujú. Eh, pero en Argentina existe la ley número 23.592 de actos discriminatorios de la Secretaría de Derechos Humanos de 1988, Ujú. la cual sanciona conductas basadas en raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos, que permite la cesación, o sea, el cese del acto discriminatorio, reparación de daños, y aumenta penas si el delito es motivado por odio racial. Ujú. Esta ley sigue vigente a pesar que el INADI fue eliminado en 2024, ¿no? Recordemos Pero sigue que vigente esta ley. Claro, recordemos que el INADI Eh, es una política pública, es el organismo político institucional del Estado-Nación, ¿no? Para llevar exacto, adelante políticas contra el racismo y la discriminación y la xenofobia. Esto fue, este instituto, este organismo, fue eliminado por el gobierno nacional, ¿no? Por Javier Milei. No sí, había, ante las denuncias y los actos de racismo, no había un orden punitivo, no había una sanción punitiva en Argentina. Sí, lo que hacía el INADI es
poner en la agenda política el acto de racismo que había sucedido. Me voy a referir sobre todo a los mediáticos, a lo que tiene que ver con la comunicación. Lo que hacía era así denunciarlos, hacer esa denuncia pública, dando cuenta de los hechos, de qué había sucedido, de quiénes habían sido los actores intervenientes y pidiendo al medio de comunicación un espacio de rectificación sobre esos actos de violencia, ¿no? De racismo, de discriminación o de xenofobia. Y eso era importante porque metía el tema en la agenda política y además porque generaba, ¿no?, que en los medios de comunicación, ya sea radio, ya sea gráfica, televisión, hubiese una rectificación y un posicionamiento, ¿no? Que ha sucedido Totalmente. muchísimas veces. Por supuesto, eso no era suficiente. Digo, Brasil tiene otra legislación que sí tiene lugares muy puntuales donde denunciar y hay condena muy puntual para cumplir, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido con la abogada argentina que fue detenida en Brasil y que no se hizo nada más y nada menos que cumplir con lo que dice la legislación? Exactamente. De hecho, ella al principio, Agostina Páez, desde esta situación fue arrestada con una pena posible de hasta 15 años de cárcel. O sea, no es una reparación de fianza, de pago de fianza, sino que son con penas de años de cárcel, ¿no? Desde este primer lado ya te da una caracterización de las leyes vigentes y cómo recurrir a ellas, porque en este caso no le pedían que pagara una fianza, sino le daban 15 años de cárcel. Sin embargo, luego de sus disculpas y por reconocer haber cometido el delito, la sentencia se redujo a una prestación de servicios comunitarios y el pago de una reparación, una indemnización a las víctimas. Bien. Esto es muy importante porque habla de otra forma, ¿no?, de abordar el tema desde el Estado, ¿no? Insisto, estamos comparando países, estamos comparando con nuestra experiencia en Argentina, lo que sucedió cuando existía el INADI, insistimos que era un organismo y era una política pública, ¿no?, contra el racismo y la discriminación y fue eliminado por el gobierno nacional, y lo que sucedió y lo que sucede en Brasil. En Brasil es muy claro dónde denunciar actos de racismo y discriminación. La línea directa de derechos humanos, la estación de policía y el sitio web del Ministerio Público Federal, ¿no? En Argentina, si uno busca dónde denunciar los actos de racismo o discriminación, la información que te aparecía, por supuesto, primero antes era el INADI, pero después que era una carta a la que se enviaba y después ellos tomaban una entrevista física, llamaban a las personas de la denuncia físicamente para entablar el diálogo y para conocer cuál era la situación. Esto lo sé porque desde la Dirección de Pueblos Originarios acompañamos a hermanos indígenas que sufrieron prácticas de racismo y discriminación y sabemos ese funcionamiento que tenía, que era muy claro, muy preciso y que era inmediato también, ¿no? Hoy en Argentina solo queda dónde podés ir a denunciar en las sedes policiales, en las comisarías, lo cual se complejiza mucho, ¿no? Entendiendo cómo hoy es el funcionamiento de las comisarías. Sí, totalmente. De hecho, hemos visto que en los últimos días han aparecido agresiones de parte del cuerpo policial a personas que van a denunciar. En Argentina han salido videos y se han visibilizado esas situaciones, entonces se complejiza un poco más poder solicitar la cesación del acto y la correspondiente indemnización, ¿no? No, eso en Entonces, Argentina no sí, hay no muchas existe. opciones. Sí, eso en Argentina no existe, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede, para seguir avanzando, qué es lo que sucede en Chile, Kamala, respecto de legislación antirracista? Bueno, en Chile la principal norma contra el racismo es la ley número 20.609, más conocida como la ley Zamudio, referente a Daniel Zamudio, que fue un chico que fue torturado y asesinado en Santiago, en Chile, por un acto discriminatorio de odio, ¿no? Entonces, desde ahí se sanciona la ley número 20.609, la cual está vigente desde el 2012, desde el hecho que ocurrió con Daniel Zamudio, y que busca restablecer el derecho cuando se cometa un acto de discriminación arbitraria, incluyendo la raza, etnia y nacionalidad. Bien. Definición de... Dime. No, sí, te escucho. Estamos con el caso Chile. Bueno, detalles claves de la ley número 20.609 es que
distinción de discriminación, distinciones, exclusiones o restricciones sin justificación razonable que priven o amenacen derechos fundamentales. Incluye explícitamente raza, etnia, nacionalidad, idioma, situación socioeconómica, ideológica, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, apariencia personal y enfermedad. Ujú. El procedimiento judicial. Bueno, las víctimas, sus representantes o personas con cuidado personal pueden interponer una acción de no discriminación arbitraria ante un juez de letras con un plazo de 90 días desde el hecho. Entonces, dicha ley permite acciones judiciales para sancionar con multas de 5. Bueno, acá vemos una diferencia con la ley antirracista de Brasil, ¿no? Que da penas de años de cárcel. En cambio, la de Chile se sanciona con multas, Bien. ¿no? Con multas, por ejemplo, acá existe la unidad tributaria mensual, que es el UTM, que recordemos que este valor se actualiza mensualmente por el Servicio de Impuestos Internos, basándose en el IPC. Entonces, esta ley permite acciones judiciales para sancionar con multas de 5 UTM, que eso convendría a ser 349.445 pesos, a 50 UTM, que sería 3.494.450 pesos chilenos, Bien, y eso ¿no? en montos chilenos, digo, no en pesos chilenos. ¿Es mucho, es poco, es razonable? No, es mucho, es mucho. De hecho, 5 UTM es menos que el sueldo mínimo, pero igualmente es una gran cantidad, dependiendo que hay personas que pagan una habitación, por ejemplo, alquilando, Sí, claro. o es una gran cantidad, y ya, bueno, pasando a Sí, 3.494.000, otros montos. ya serían como 3 sueldos. Bien. Sí, Y te hago otra sí. consulta. ¿Esta ley se cumple en Chile? ¿Conocemos de algún caso de gente que haya llevado adelante prácticas racistas discriminatorias y que efectivamente hayan sido sancionados, hayan pagado esta multa? Bueno, no se conocen casos que hayan fallado a favor de la víctima, ¿no? Frente al racismo que recibió. De hecho, hace poco hubo el caso de una niñez negra, que murió asfixiada en el jardín, que fue un jardín del Estado, Ujú. estatal, y no hubo una reparación. eh, Porque hubo acciones racistas, el hecho de no asistirla, no atenderla, entonces no hubo una reparación. Kamala, ¿te escuchamos? Sí, Ahí está. Bien, igual ahí se trata de otro caso, ¿no? Pues estamos hablando de una niña asesinada, digo, más que un acto de racismo o discriminación, digo, ¿no? Ahí es claro. otra situación. Bueno, un poco queríamos dar cuenta de esto, de las distintas legislaciones que hay en distintos países con la aplicación de una ley antirracista, la importancia de que tengamos una ley contra la discriminación, contra el racismo, contra la xenofobia, de que haya organismos del Estado que tengan protocolos de actuación o manuales de uso, ¿no? Con recomendaciones contra el racismo y la discriminación, tanto en las instituciones las instituciones públicas, las universidades, las escuelas, los medios de comunicación. Recuerdo que también había un observatorio de medios que daba cuenta de eso, ¿no? Cómo se ejercía el racismo y la discriminación en los medios. Y de hecho hay un manual de uso creado en su momento, en el gobierno de Alberto Fernández, un manual de Sí, estilo de la televisión pública contra el racismo y la discriminación. Digo, todas son herramientas necesarias que deben ser producidas desde los estados, ¿no? Si no, no es posible combatir el racismo y la discriminación, y sobre todo en contextos tan duros de reproducción y legitimación de discursos de odio, ¿no? Nos parece eso totalmente. fundamental. ¿Algo para cerrar, Kamala? Eh, bueno, respecto a la ley en Chile, han habido muchas críticas, que yo también estoy de acuerdo, que es necesario reformarla para incluir una discriminación estructural respecto a las poblaciones oprimidas históricamente. Entonces, hay que incluir la discriminación estructural, histórica, y revertir la carga de la prueba a favor de la víctima. O sea, no,
revictimizarla Claro. constantemente, sino que hacer un trabajo judicial limpio y acudiendo también a las poblaciones históricamente oprimidas. Entonces, para que no pase el proceso de revictimización la persona, ¿no? Pero eso quería agregar. Bien, perfecto. Y con esto cerramos entonces esta columna antirracista, hablando sobre la legislación antidiscriminación de Chile, de Brasil y de Argentina. Kamala, nos encanta tenerte, nos encontramos en próximas semanas y saludos a toda la familia de Chile. Ay, muchas gracias. Me alegra volver a la flecha. Les mando un saludo enorme a todos, a todos los compañeros. A ti, Zule, un abrazo enorme y espero que anden muy bien. Les mando un abrazo muy, muy grande y seguimos en la lucha. Y nos seguimos escuchando. Así es. Kamala Marambio con su columna antirracista. Vou pedir